La NASA tiene un departamento dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el SETI por sus siglas en inglés. ¿Y cómo realizan esa búsqueda los investigadores de este programa? Monitoreando a través de satélites millones de señales de radio que nos llegan desde el espacio exterior. Hay objetos en el espacio que producen señales de radio, como los pulsares, por ejemplo. ¿Y cómo pueden ellos diferenciar las ondas de radio que pueden ser producidas accidentalmente de aquellas que pudieran provenir de una civilización inteligente? Bueno, los investigadores del SETI esperan encontrar algún día una secuencia o patrón de señal lo suficientemente compleja como para determinar que tiene que haber sido producida intencionalmente. Ahora, debemos decir que hasta ahora no han logrado absolutamente nada, a pesar de todos los millones y millones de dinero, de dólares que se invierte en ese programa. Sin embargo, hace unos años atrás, se filmó una película titulada Contacto, una película basada en una novela de Carl Sagan, donde un grupo de radioastrónomos del SETI se topan con una señal con estas características. Se trataba de una sucesión de 1186 pulsos y pausas que representaban los números primos desde el 2 hasta el 101. Para aquellos que salimos de la escuela hace ya un tiempito, les quiero recordar que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por sí mismos o por la unidad. En el caso de la película, las señales que estaban recibiendo a través de pulsos y pausas llevaban una secuencia perfecta de números primos. Por ejemplo, en el caso del número 2 era pulso, pulso, pausa. En el caso del número 3 era pulso, 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 pausa. En el caso del número 5 eran 5 pulsos, una pausa y así sucesivamente. Cuando uno de los personajes de la película capta la señal, inmediatamente declara: esto no es ruido, esto tiene estructura. ¿Ven el punto? Esto no es ruido, esto tiene estructura. Hay un patrón allí que no puede explicarse apelando a causas accidentales. Ese es un criterio científico, no es un criterio supersticioso ni meramente religioso. Ahora, si nosotros aplicamos este criterio que los investigadores del SETI aplican a la búsqueda de vida extraterrestre, de vida inteligente en el espacio exterior, y lo aplicamos a nuestros propios cuerpos, tendríamos que llegar a la conclusión de que fuimos diseñados y creados por un ser inteligente. Que es imposible de toda imposibilidad que nosotros estemos aquí por una causa accidental. Por ejemplo, el ADN, el famoso ácido desoxirribonucleico, que no es otra cosa que un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas que necesitan los seres vivos para desarrollarse y funcionar. ¿Y qué es el ADN? Bueno, el ADN es como un alfabeto, donde las letras se encuentran en una secuencia específica para formar palabras. Y esas palabras se encuentran en una secuencia específica para formar oraciones. Y todas esas oraciones transmiten información con un mensaje muy preciso que luego se traduce en los rasgos de la cara, el color de la piel, el tipo de cabello y un montón de cosas más. Un biólogo dice lo siguiente: recientemente se ha comprobado que el ADN posee la misma estructura que un lenguaje. Por eso Francis Collins, que es el individuo que hoy dirige el proyecto del genoma humano y que era ateo, ahora es creyente. Y él le llama al genoma el lenguaje de Dios. Este es un científico que no fue deshonesto con la información. El lenguaje de Dios. Sigue diciendo este biólogo: una sola célula humana contiene 4 veces más información que los 13 tomos de la Enciclopedia Británica. Una sola célula humana. Y no debemos olvidar que cada cuerpo humano está compuesto de unas 100 billones de células. Mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, si nosotros pudiésemos poner en fila todos los cromosomas de todas las células de un solo cuerpo humano, abarcaría unos 60.000 millones de kilómetros. De un solo ser humano. Y todos ellos comunicando información.
Lo que están buscando los investigadores del SETI en el espacio exterior, lo tienen dentro de sí. Información precisa y compleja. Y eso solo refiriéndonos al ADN. Pero si tomamos cualquier otra parte del cuerpo humano, encontraremos evidencia sin número de que hubo una mente pensante detrás de su diseño, detrás de su construcción. El cerebro humano es un ejemplo. El cerebro humano es 1.000.000 de veces más complejo que el transbordador espacial de la NASA. 1.000.000 de veces más complejo. Ahora, nadie se le ocurriría decir que el transbordador de la NASA fue el producto de una evolución casual. Pero el cerebro humano sí. El cerebro humano contiene 6 millones de partes funcionales. 6 millones de partes funcionales. Entre ellas, 100.000 millones de neuronas que forman una red de contacto con todo el cuerpo. Se calcula que cada neurona posee millones de conexiones. Cada una, millones de conexiones. El médico australiano Michael Denton, una persona que no es cristiana, pero escribió una crítica durísima contra la teoría de la evolución, un libro titulado Evolución, una teoría en crisis. Él dice, no es cristiano este hombre, él dice que si solamente 1/100 de las conexiones del cerebro, 1/100, se pudiesen organizar, representaría un sistema con un mayor número de conexiones específicas que la red de comunicaciones del mundo en su totalidad. 1/100 de las comunicaciones, de las conexiones del cerebro. ¿Saben qué significa eso? Que Dios dejó su huella en la creación.